gustaría hablarte acerca de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y obviamente todos aquí sabemos que cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, hay muchas maneras en las cuales Dios puede hablarte. Puede hablarte por una impresión interior, puede hablarte a través de un sueño, incluso a través de una visión, puede hablarte a través de una palabra profética, una predicación, pero si hay una palabra segura, una palabra de la cual no podemos dudar, es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos da muchas instrucciones prácticas en nuestra vida. Ahora, quizás si tú eres como yo crecí en la iglesia, es decir, soy un niño evangélico de cuna. Es decir, nací siendo un hipócrita profesional. Yo sabía qué es lo que tenía que decir, la cara que tenía que poner, la respuesta que tenía que dar. Y durante mucho tiempo yo pensé que por nacer en la iglesia, tener padres cristianos, yo era una persona pues muy humilde, ¿verdad? Hasta que de repente me encontré con un anciano en mi iglesia que me confrontó. Y sabes, no descubres lo rebelde que eres hasta que una persona que tiene autoridad delegada te dice no a algo que tú deseas. Y yo estaba discutiendo con ese anciano acerca de un asunto que ahora no tiene importancia, pero yo estaba discutiendo con él pensando que tenía razón, y este anciano paró y me dijo: mira, Itiel, si no eres capaz de decirme en menos de 30 segundos alguien que tenga autoridad para decirte que no, sin cuestionamientos, sin negociaciones, sin ofensas, tienes un corazón rebelde. A ver, Itiel, dime a alguien que tenga autoridad para decirte que no. ¿Y sabes lo que pasó? Que descubrí que tenía un corazón rebelde. Y muchos de los que están aquí piensan que no tienen un corazón rebelde. Pero si quieres testear cuán rebelde es tu corazón, solo necesitas que una persona que tiene autoridad, ya sea un padre, un pastor, un juez, un policía, te diga no a algo que deseas. En ese momento te vas a encontrar frente a frente con la rebelión escondida dentro de tu corazón. Y esta mañana me gustaría hacerte una pregunta incómoda. Queridos, ¿Dios tiene autoridad suficiente como para decirte no a algo que amas? ¿A algo que deseas? ¿A algo que quieres? Y me gustaría llevarte esta mañana a la noche en la cual el Padre le dijo no a su Hijo Jesucristo. Quiero llevarte a ese lugar donde el autor de Hebreos dice que Jesús aprendió la obediencia. Quiero llevarte al huerto de Getsemaní. ¿Puedes acompañarme ahí, por favor? Podemos seguirlo en la pantalla. Vamos a poner los versículos. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Si tienes Biblia puedes acompañarme. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Habla de Jesús. Y sus discípulos también les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Querida iglesia, este es uno de los momentos más decisivos en la vida de Jesús. Y me atrevo a decir que es uno de los momentos más decisivos de la historia de la humanidad. Tiempo atrás,
en un huerto, un hombre perfecto llamado Adán decidió desobedecer a Dios, condenando a toda la humanidad. Esa noche que acabamos de leer, otro hombre perfecto en otro huerto, Jesús, decidió obedecer a Dios, trayendo salvación a toda la humanidad. Decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y es cierto, pero déjame decirte algo. La cruz fue el resultado externo de un conflicto interno que Jesús había vencido unas horas antes, lo que yo llamo el conflicto de Getsemaní. Getsemaní era un huerto de olivos donde Jesús acostumbraba a tener comunión con su Padre. Pero esa noche Getsemaní no era un lugar de comunión. Esa noche Getsemaní era un lugar de decisión. Getsemaní era el nombre en arameo que se le daba a ese lugar. Damaris y yo hace 2 años estuvimos allí. Todavía quedan algunos olivos. Es un pequeño huerto desde donde puedes ver el templo. Y allí había unas prensas de aceite para prensar las olivas. Y Getsemaní significa exactamente eso, el lugar del prensado de aceite. Pero ¿sabéis? Esa noche no se estaba prensando una oliva. Esa noche se estaba prensando a Jesús. Se le estaba sometiendo a una presión tan grande que literalmente la Escritura dice que Jesús estaba de rodillas en Getsemaní, temblando de miedo, en una agonía profunda, al punto que el autor del Evangelio señala que Jesús literalmente estaba sudando gotas de sangre. Ahora, esto no es una forma poética de decir que Jesús estaba sufriendo. No. Los médicos afirman que hay una afección que se llama la hematoidrosis, que es cuando un cuerpo humano es sometido a una presión más grande de lo que puede soportar. Y el alma de esa persona llega a una agonía tan profunda que el corazón empieza a palpitar tan fuerte que la sangre llega a todos los pequeños capilares sanguíneos y los hace explotar. Y literalmente la sangre llega al poro de la piel y sudas sangre. Pasa muy pocas veces, pero siempre pasa cuando una persona es llevada a una presión más grande de la que su cuerpo puede soportar. Ahora, ¿tú te puedes imaginar la presión a la cual estaba siendo sometido Jesús en ese lugar? Estaba temblando de miedo. Ahora, algunos dicen que Jesús temblaba de miedo porque pensaba en los clavos que iban a atravesar sus muñecas, o pensaba en los latigazos que iban a abrir su espalda, o pensaba en la corona de espinas que iba a atravesar su sien. Pero queridos hermanos, ¿no fueron sus discípulos años después mártires que fueron a la cruz, a la horca, que fueron decapitados, apedreados y fueron a su propia muerte cantando y alabando a Dios con una sonrisa en la boca? ¿Acaso Jesús era más cobarde que sus propios discípulos? No lo creo. Yo creo que Jesús fue el hombre más valiente que ha estado sobre la faz de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿a qué le temía Jesús? ¿Qué le hacía sentir tan presionado? ¿Qué le hacía temblar de miedo? Aquello que él solo señaló en ese huerto, una cosa, ¿sabes qué es? La copa de su Padre. Ahora, quizá para los que estáis aquí, para algunos esto sea un concepto fácilmente comprensible, para otros no. Dejadme explicarlo muy brevemente. En el Antiguo Testamento, la copa
representaba la ira de Dios. Todos los profetas de forma simbólica decían que Dios estaba llenando una copa con su ira, gota a gota, a causa de la maldad, la violencia, el abuso de la raza humana, y estaba esperando al día del juicio final para darles a beber esa copa de ira a las naciones malvadas. Y esa noche el Padre estaba ofreciendo a su Hijo Jesús un intercambio sagrado. Le estaba diciendo: Hijo, tú sabes que amo a los seres humanos, pero ellos han provocado mi ira con su pecado, y es justo que ellos beban de las consecuencias de sus decisiones, pero yo les amo, hijo, yo les amo. Por eso te ofrezco un intercambio. Te ofrezco que esta noche tú decidas beber de la copa de la ira que ellos se merecen, para que yo les dé a ellos de beber mi amor que tú te mereces. Y Jesús temblaba de miedo. Porque Jesús no era un estúpido, Jesús no era un masoquista, Jesús no era una persona que estaba buscando el sufrimiento por el sufrimiento. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Y los teólogos dicen que es como que el Padre estaba poniendo delante de su Hijo la copa de la ira y le estaba dando a probar una anticipación de lo que iba a ocurrir en la cruz. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir algo si no tienes una comprensión de lo que implica ese algo. Hace un tiempo atrás, mi mujer le tocaba ir al dentista a hacerse una limpieza, y fue al dentista, y ya sabéis que esa gente está medio endemoniada, ¿verdad? Te meten ahí. Y cuando volvió con la boca así hinchada, me dijo: si yo llego a saber el dolor que voy a experimentar ahí dentro, no voy. Si yo llego a saber el dolor que iba a experimentar ahí dentro, no voy. De alguna manera el Padre estaba dejando capturar un poco de lo que iba a acontecer en la cruz, para que ese intercambio fuese justo, para que fuese una decisión de Jesús. Él estaba oliendo esa copa. La copa de la ira, la fuerza más violenta que existe en el universo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de aquello que hace temblar a todos los demonios del infierno. Y Jesús estaba temblando de miedo. Y el Padre le dijo: Hijo, si tú bebes de mi ira, yo podré darles de beber mi amor a ellos, a ti y a mí, porque soy un Dios justo. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Padre, no hay otra manera, no hay otro camino, no podemos hacerlo de otra forma. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué dijo Jesús: si es posible, pase de mí esta copa? Porque Jesús sabía que beber de esa copa implicaría el sufrimiento más grande que él iba a soportar jamás. Un Jesús que solo había bebido del amor del Padre. Esa noche el Padre le estaba dando de beber su ira. Y Jesús decía: no hay otra manera. ¿Y sabéis lo que le dijo el Padre? No. No. ¿Y sabéis qué es lo que hizo que tú y yo estemos hoy aquí celebrando el amor de Dios? Fue que Jesús dijo lo siguiente: pues Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Beberé.
Jesús decidió rendir su propia voluntad en beneficio a la voluntad del Padre. Jesús decidió obedecer. Jesús decidió someterse a los deseos del Padre. Y por esa razón nosotros hemos obtenido la salvación. Ahora, si te has preguntado alguna vez cuál es la clave de la relación tan íntima y perfecta que Jesús experimentaba con el Padre, no busques más. No necesitas leer ningún otro libro, no necesitas escuchar otra predicación. La clave de la relación tan íntima y perfecta que Jesús tenía con su Padre es esto: obediencia. Una radical, absoluta e incondicional obediencia. Una obediencia capaz de hacer que Jesús rindiese su voluntad en beneficio de la voluntad de su Padre. Una obediencia que hizo que Jesús tomase una copa que él no quería beber. Porque muchas veces nosotros hablamos de que Jesús fue a la cruz porque Él nos amaba. Y es cierto que Jesús nos amaba. Jesús nos ama. Pero en el momento en el que Jesús iba a la cruz, y tú y yo, a través de esas personas que estaban ahí, estábamos escupiendo a Jesús. Estábamos diciendo: crucifícalo. Estábamos latigando su espalda. Yo pienso que Jesús tuvo que poner su corazón en algo que le llevase firmemente hasta la cruz. Él ancló su corazón no en los afectos que puede tener hacia nosotros, sino que Él puso su corazón en el afecto que tenía por el Padre. Jesús fue a la cruz por afecto al Padre, que nos deseaba a nosotros, que estábamos escupiendo, maltratando, torturando a su Hijo Jesucristo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? La clave por la cual Jesús fue tan efectivo en todo lo que hizo, la clave de que cada demonio que Él confrontó saliese del cuerpo, que cada enfermo por el que Él oró fuese sanado, cada sermón que Él predicó tuvo un efecto, es porque Jesús aprendió a obedecer la voz del Padre. Él aprendió a alinearse con los deseos de su corazón. Y Jesús nos contó una parábola acerca de la obediencia que nos representa muy bien a todos nosotros que estamos aquí. Es una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31. Mateo 21, 28 al 31. Vamos a estudiar esta parábola y vamos a terminar. Dice: ¿pero qué os parece? A Jesús le encanta comenzar sus parábolas con preguntas para hacernos pensar. ¿Qué os parece? A ver, decidme, ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Podemos ponerlo en la pantalla, no sé si es posible. Mateo 21, 28 al 31. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Buena pregunta, ¿verdad? Ahora, déjame hacerte otra pregunta ahora. ¿Cuántos de los que están aquí, sobre todo, cuántos padres de los que están aquí? Levantad la mano todos los padres que os encontráis en la sala. Muy bien, seguro que podéis dar respuesta a esta pregunta entonces.
¿Cuántos padres aquí creen que esos dos hijos, el obediente y el desobediente, solo por ser hijos, cuántos creen que los dos disfrutaban de los beneficios de estar en la casa del Padre? ¿Cuántos creen que los dos, el obediente y el desobediente, solo por ser hijos, disfrutarían de un plato de comida en la mesa, de ropa en el armario, de una cama cómoda donde dormir? Solo por ser hijos, ¿cuántos creen que disfrutarían de los beneficios de la casa del Padre? ¿Sí o no? Sí. Los dos disfrutaban de los beneficios de la casa del Padre, pero solo uno de ellos fue aprobado por el Padre. ¿Qué estoy intentando decir? Es esto: que seas bendecido por Dios no significa que seas aprobado por Dios. Te lo voy a volver a decir: que seas bendecido por Dios no significa que seas aprobado por Dios. Que Dios haya contestado alguna de tus peticiones de oración, que Dios te haya dado trabajo cuando no tenías, o una novia o un novio cuando andabas desesperado, o te haya sanado de alguna enfermedad, o te haya dotado de algún don. Mira, que Dios te haya bendecido de alguna manera no significa necesariamente que Él te haya aprobado. ¿Por qué? Porque la bendición es solo por ser hijos, pero la aprobación es por ser obedientes. ¿Alguien me está entendiendo? Ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido por Dios. Debes buscar con más diligencia ser aprobado por Dios que ser bendecido por Dios. La bendición es una gracia, pero la aprobación es una recompensa. ¿Una recompensa de qué? De la obediencia. Y alguno puede decir: bueno, ¿y qué recompensa te va a dar la obediencia? Fíjate este texto, Juan 15:14. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué tipo Jesús, verdad? Imagínate que uno viene y te dice: tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. ¿Sí o no? Parece raro, ¿verdad? Tú eres mi amigo si haces lo que yo mando. Pues a Jesús le da igual lo que tú opines de ese asunto. Él lo dice así de claro. Dice: tú eres mi amigo si haces lo que yo mando. Hablemos de amigos de Dios. Imagínate José con su hijo. ¿Cuántos creen que es maravilloso la relación que existe entre José con su niño, verdad? Es maravilloso ser un hijo por pura gracia. José le da todo lo que necesita a su hijo, le da comida, le da seguridad, le da abrigo. ¿Y por qué se lo da? Por pura gracia, porque es su hijo. Pero qué maravilloso sería que ese hijo, a medida que pasan los años, demuestre que es obediente al Padre, que es obediente a José, que ha aprendido a alinearse con la cultura de la casa, que ha aprendido lo que es el bien y el mal y ha decidido caminar sobre el camino del bien. ¿No será maravilloso que cuando ese hijo crezca, no solo sea hijo por pura gracia, sino que se convierta en amigo de su padre? Y que su padre le pueda decir: hijo, me gustaría que tú colaborases conmigo en los negocios de la casa. Me gustaría que tú me ayudases a decidir qué rumbo tomar. Quiero que te metas en la empresa y me ayudes a administrarla. ¿Cuántos creen que eso es maravilloso? Todos aquí somos hijos por pura gracia, pero tu obediencia puede llegar a convertirte en un amigo íntimo del Padre. Esa es la recompensa de la obediencia. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Mira, os estoy dando perlas de riqueza y algunos todavía no las están capturando. Esta parábola que acabamos de leer nos habla de dos hijos. No voy a tomar mucho más tiempo, pero quiero que notemos estas dos cosas. Dos hijos que nos representan a ti y a mí.
el primero de ellos dice, no quiero, y después se arrepiente y obedece. Ahora yo me imagino esta situación, ¿no? El padre llega a la casa, 35 grados de temperatura, la solana, ahí canaria, pegando fuerte. Llega a casa y le dice, hijo, el hijo está sentado en el sofá jugando a la PlayStation con el aire acondicionado. Y le dice, hijo, quiero que te pongas el mono de trabajo y te vayas a trabajar a mi huerto, que hay muchas papas que tienes que recoger ahí, muchos plátanos de Canarias. Ponte el mono de trabajo y a trabajar. Y el hijo mira por la ventana, ve el sol que hace y dice, padre, no quiero. El padre se va y el hijo empieza a pensar en todas las bondades del padre. Empieza a pensar cómo el padre ha velado por él, cómo ha trabajado por él, cómo lo ha cuidado. ¿Y sabes lo que hace el hijo? Se arrepiente y decide rendir su voluntad en beneficio a la voluntad del padre. Se pone el mono de trabajo y se va a trabajar. Este hijo será entonces, ¿qué? Aprobado. ¿Qué aprendemos de este hijo? Lo que aprendemos es que la obediencia no es algo que se siente, la obediencia es algo que se decide. ¿Tú crees que este hijo sintió deseos de ponerse el mono de trabajo e ir a trabajar al huerto? No. Queridos hermanos, hay mandamientos de Dios que yo no siento obedecer, pero decido obedecer.